Energía, la llave que mueve el mundo. Su consumo se ha duplicado en las últimas 3 décadas. Antes de 2030 aumentará un 60%. Pero la ciencia asegura que es capaz de reproducir la energía de las estrellas, que con solo 1 gramo de materia conseguirá lo que ahora suponen 8 toneladas de petróleo. Ingeniería y técnica están abriendo el camino hacia una energía inagotable, limpia y sin riesgos, marcando el rumbo que dará paso a una nueva era. Aunque ahora apenas se adivine, dicen que aquí se levantará el proyecto científico más importante de la historia de la humanidad. Esta se eligió en parte por las características que tiene, no solamente de tamaño, sino la proximidad. Carlos Alejandre, el español director adjunto del ITER, enseña a este equipo de informe semanal el lugar en el sur de Francia donde están empezando a construir ese primer reactor internacional termonuclear experimental, único en el mundo, que será capaz de generar una reacción nuclear opuesta a la convencional. Podrá conseguir energía de fusión. Hay algunas construcciones que no las podemos, algunos elementos, algunos componentes que no los podemos trasladar hasta aquí. Y es por ello que estamos construyendo un edificio. Las instalaciones se levantarán en 180 hectáreas. El esfuerzo es colosal. El principio es muy sencillo. Se produce mucha más energía al unir que al romper los átomos. Y al contrario que la fusión no tiene apenas inconvenientes. Solo uno. Es demasiado compleja de conseguir. Pero ya está demostrado que es posible y antes de una década ese reactor experimental de Cadarache, cerca de Marsella, tendrá que certificar que puede multiplicar por 10 la energía que se le suministra y con ello refrendará que la fusión es la fuente de energía más viable y útil para el futuro. Si tenemos éxito, y estamos convencidos naturalmente que vamos a tener éxito, si ITER demuestra que es posible, inyectando 50 megavatios de energía, obtener 500 megavatios, un factor 10, el problema energético de la humanidad está resuelto, pues es posible que esté resuelto, que sea una manera ya permanente que podamos introducir en cualquier plan de energético mundial para producir una energía de base que satisfaga las necesidades de la humanidad. Salvo su complejidad, todo son ventajas. Mientras la energía tradicional de fisión rompe los núcleos de átomos de uranio o plutonio y produce radiactividad, la fusión une átomos de deuterio y tritio, elementos que se pueden obtener de hidrógeno a partir del agua del mar y de pequeñas cantidades de litio que se encuentran en la corteza terrestre. Apenas genera una mínima cantidad de residuos de baja intensidad y solo emite helio, un gas inocuo. A cambio da la mayor eficiencia energética hasta ahora conocida. El rendimiento energético es brutal. En 1 litro de agua básicamente tenemos la energía eléctrica que un ser humano consume durante toda su vida, potencialmente. Y ITER lo que va a demostrar es que efectivamente eso puede lograrse, que podemos hacer, como se dice poéticamente, un sol en la Tierra, porque la energía que vamos a generar aquí, vamos a demostrar que tecnológicamente viable es la energía que mantiene a las estrellas en ignición. Ellos, 2 ingenieros españoles de Salamanca, ya trabajaron en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Suiza. Junto con ITER, son los 2 centros científicos de mayores dimensiones del planeta. Ahora saben que de su labor en el diseño de los electroimanes, las bobinas superconductoras que serán el corazón del reactor, se derivarán aplicaciones que pueden cambiar mucho las cosas. Somos conscientes, pero no nos paramos a pensarlo en cada minuto. Tenemos un reto científico, un reto tecnológico muy importante y esos problemas tecnológicos son los que nos ocupan el día a día. Luego, al llegar a casa, con un poquito de descanso, uno se da cuenta de que sí, de que lo que está haciendo es contribuir a un gran proyecto para la humanidad, pero al fin y al cabo somos ingenieros y lo que queremos es construir cosas que funcionen y sin duda es una gran gratificación poder aportar algo a este gran proyecto de la humanidad.
ITER es en este momento el proyecto de investigación y cooperación internacional más importante y ambicioso. En él participan, además de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Japón, China, India y Corea del Sur. A través de sus gobiernos está involucrada casi la mitad de la humanidad. En las instalaciones de Cadarache, en el sur de Francia, trabajan juntos científicos de todos esos países y otros lugares del mundo. Ahora con una presión indirecta mayor, la desconfianza hacia la energía nuclear de fisión desencadenada por lo que ocurrió en la central de Fukushima tras el terremoto de Japón. Algunos componentes de ITER se retrasarán a causa de la crisis originada por el desastre, pero a la vez se verá más urgente el conseguir centrales de fusión. Al frente de ITER está un físico japonés y la última reunión de su consejo, en el que participan representantes de todos los países miembros, se reunía hace unos días en el norte de Japón. Allí destacaban sobre todo la seguridad intrínseca de la fusión frente a las centrales convencionales de fisión. La diferencia entre ambos procesos está muy clara. Nosotros no utilizamos uranio y por eso el accidente de Fukushima nunca podría haberse producido en el caso de la fusión. Deberíamos explicar mejor esta diferencia al público y de forma más transparente. Es justamente lo que estamos tratando de hacer en el proyecto ITER, demostrar que la energía de fusión es segura. Nosotros no tenemos nada que ver con la fisión en el sentido de que el combustible que tenemos dentro de la máquina no está dentro de la máquina. Lo inyectamos, entra y sale, y en cuanto se para la reacción no ocurre nada. No hay necesidad de refrigerar. Decimos en nuestro vocabulario que la refrigeración no es una función de seguridad, o sea, no tenemos que asegurar que esa función va a existir, con lo cual, si perdemos la electricidad, como ha ocurrido en Fukushima, tampoco ocurre nada, porque el sistema se enfría por sí solo. La reacción de fusión es absolutamente segura, incluso aunque todo falle, porque lo primero que va a ocurrir cuando algo falla es que esa altísima temperatura de 200 millones de grados se nos viene abajo y la reacción se apaga. De manera que es imposible estar en una situación en la que por alguna mala función de algún sistema la reacción salga de control. Esa es la gran ventaja. Un reactor de fusión será como un inmenso microondas que se apaga solo. La dificultad del proceso de lo que ocurrirá dentro de él consiste en que para que los núcleos de átomos de hidrógeno se fusionen hay que llevar esos elementos a temperaturas superiores a los 100 millones de grados, a veces incluso mayores que las del centro del Sol. ¿Cómo aislamos esas temperaturas, eso que está tan caliente del exterior? Hasta que se comprendió de nuevo la utilización de campos magnéticos, que podíamos generar una botella que hiciera levitar a eso que está muy caliente, a ese combustible que está muy caliente del exterior, y mantenerlo caliente mientras las reacciones se producen. Reacciones que son muy simples, son formas de hidrógeno, de deuterio y tritio, que se funden, que se unen de forma nuclear y producen helio. Helio es lo que ponemos en los globos de los niños, que da una idea de la peligrosidad de los componentes que se generan con la fusión. Enrique, los componentes de ITER se producen o se inventan en diversos lugares del mundo, también en España. 2 empresas españolas participan junto con otra italiana en el diseño de esas bobinas, los electroimanes gigantes, los más grandes y complejos construidos por el hombre, que se fabricarán en Europa, Japón, Estados Unidos, China y Rusia, y tendrán la misión de aislar el plasma de las paredes del reactor para evitar el calor. Para que te hagas una idea, una bobina tiene una longitud aproximadamente de unos 15 metros, en torno a la longitud de un tráiler articulado, una anchura de 9 metros, pesa 300 toneladas, que es el peso de 100 coches aproximadamente, y produce un campo electromagnético que es 200.000 veces superior al campo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, el proyecto ITER incorpora 19 bobinas, de las cuales 10 se fabrican en Europa y 9 se fabrican en Japón. Hacer un imán superconductor de 300 toneladas, pues que mide 17 metros y transportarlo desde Japón hasta Europa, que implica preparar nuevas carreteras y hacer puentes, pues no es una cosa que se haga de un día para otro. Otro problema también es la multiculturalidad con la que tenemos que convivir, que bueno, es una cosa enriquecedora, pero también tiene sus pequeñas pegas cuando surgen problemas, ¿no?
Este pequeño pueblo provenzal, el más cercano a ITER, tiene menos de 1000 habitantes y su alcalde recuerda que todos los políticos de la comarca, desde hace casi una década, están de acuerdo con el proyecto del que ya obtienen beneficios. Aportaron entre todos 467 millones de euros. Acostumbrados a tener al lado también el mayor centro de investigación nuclear de Francia, los vecinos están convencidos de que la fusión es una opción mejor. Además, como sabe, en Francia tenemos mucha energía nuclear y convendría que legásemos a nuestros hijos y nietos una energía mucho más limpia y menos peligrosa, como es la fusión controlada. La mejor prueba de ello es que este proyecto ha sido aprobado por 34 países, que representan más de la mitad de la población mundial. Por tanto, hay que proseguir este proyecto. Lo último que debemos hacer es dejarlo a medias. Es, en este momento, el proyecto más grande en inversión. Se estima que supondrá en torno a 11.000 millones de euros. Europa corre con la máxima contribución, el 45%. Sus socios deben aportar los componentes, más que fondos. Hace años, cuando se planteó, hubiera costado una tercera parte. En los últimos tiempos de crisis, ha sido complicado salvar el presupuesto que recibió el impulso definitivo durante el periodo de la presidencia española de la Unión Europea. Como dinero de investigación es una cantidad tremenda de dinero, pero si comparamos ese coste con lo que cuesta la energía que consumimos, entonces la cosa es mucho más modesta. Es decir, la humanidad está consumiendo a día de hoy del orden de 85 millones de barriles de petróleo al día. Aún a $120 el barril, pues ya tenemos aproximadamente 10.000 millones de dólares diarios de consumo de petróleo. Y solamente el petróleo, luego tenemos el gas, tenemos todas las demás fuentes, de manera que el ITER costaría aproximadamente el petróleo que la humanidad consume en 2 días. Hay otros laboratorios de investigación pioneros en el mundo, como este del CIEMAT en Madrid, donde se desarrolla en máquinas más pequeñas la fusión, y existe una planta en Gran Bretaña, también científica, donde ya se está consiguiendo. Pero ITER será el primer reactor experimental, el que tendrá que integrar todos los desarrollos, el prototipo que demostrará que se puede generar energía de fusión. La idea surgió en Rusia en los años 50, no vio hasta los 70 los primeros prototipos, después casi se olvidó y ahora están deseando aplicarla, sobre todo los países emergentes. Los miembros del ITER son más de la mitad de la población del mundo y el 80% del Producto Interior Bruto del mundo son los países que participan en el ITER. Y la adición de estos últimos es por eso, porque se ha visto una crisis de energía. Entonces, ahora hay otra crisis de energía que no es la de los años 70, pero ya ha llevado a que se desarrollen este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí que ha habido una pérdida de unos, 10 años, por lo menos. Simplemente se podía haber avanzado más deprisa. Desde que Reagan y Gorbachev firmaron en los 80 el acuerdo para impulsar la energía de fusión, el mundo ha perdido muchas oportunidades de avanzar en lo que es el sueño de 2 generaciones de científicos, algo que solo se ve acuciante cuando se siente el peligro que encierran otras fuentes de energía para la seguridad y el medio ambiente. La cuestión no es tanto cuánto hay que esperar ahora para obtener la energía de fusión como por qué no se tomaron antes las decisiones oportunas para que pudiéramos tenerla ya. La ciencia enseña, como la vida misma, que es mucho más difícil unir que disgregar, pero eso no es un sueño, sino una realidad. Por eso centenares de científicos e ingenieros se empeñan en dar pasos hacia ese futuro. Saben que en un momento antes de 10 años conseguirán generar una energía revolucionaria, inagotable, segura y muy poco contaminante, y que ese día habrán cambiado algo para siempre en el curso de la historia de la humanidad. ITER, en latín, también significa camino y es tal vez el único, según los científicos, que puede conducir a un futuro diferente para las sociedades que buscan ahora nuevas estrategias energéticas. El reactor tendría que estar integrado y en marcha en noviembre de 2019. Cuando esté a pleno rendimiento durante 10 minutos cada media hora, el reactor ITER será como un pequeño sol que genera mucha más energía de la que recibe. Entonces se habrá inaugurado una nueva era que los seres humanos ahora no pueden ni imaginar. Una era en la que no tendrán que luchar por fuentes de energía que deben extraer de la Tierra, en la que no será necesario que acaparen o arrebaten a los demás los combustibles fósiles. Tal vez una era en la que nadie podrá impedir a otros el acceso a la energía ilimitada, porque esa energía, por primera vez, no dependerá de materias que hay que encontrar y controlar, sino de la capacidad de pensar y crear tecnología.